Esto sucedió hace un par de años, justo antes de que terminara la escuela. Era el último día de segundo de secundaria. Era exactamente lo que esperarías en el último día de clases: emoción y despedidas agridulces. Todos corrían por ahí garabateando firmas y mensajes cursis en los anuarios de los demás. Mi escuela era enorme, con más de 1000 estudiantes. Para mantener el control, los maestros recogieron nuestros anuarios y los pasaron por diferentes aulas, asegurándose de que todos los que quisieran pudieran firmar. Seguro que entiendes cómo esto podía causar problemas. Cualquiera podía escribir lo que quisiera en el anuario de cualquier persona. Los maestros hicieron lo posible para evitar excesos, pero conocí a algunos chicos que escribieron mensajes crueles a personas que no les caían bien. Al final del día, cuando recuperé mi anuario, hojeé las páginas ansiosamente, leyendo todas las notas tontas de mis amigos. Pero mientras revisaba las páginas, algo llamó mi atención. Había una firma debajo de la foto de alguien que nunca había visto antes. Su nombre era Samuel Robinson III. Un nombre que recordaré mientras viva. El mensaje que escribió era corto, simple y francamente inquietante. Decía: perra, volveré a verte. Me quedé mirando la página completamente confundido. Nunca le había dirigido ni una palabra a este Samuel, aunque no había mucho que pudiera hacer al respecto. El año escolar había terminado así, que no podía verlo incluso si quisiera. Lo atribuía a un chico raro siendo raro, o quizás a un error honesto. De cualquier manera, dejé de pensar en ello. Pasaron unas horas y antes de darme cuenta estaba en casa organizando una pijamada en mi sótano con mis mejores amigos Kevin, David y Kieran. Los 4 comimos Doritos y jugamos Call of Duty toda la noche. La habitación de mis padres estaba 3 pisos más arriba, así que no teníamos que preocuparnos mucho por el ruido. Estábamos jugando con la máquina de remo de mi padre poco antes de las 2 cuando escuchamos un golpe seco en la puerta de entrada. El sonido nos dejó en silencio al instante. ¿Quién diablos llamaba a la puerta a esta hora? Debía ser alguien que no quería despertar a mis padres, o que sabía que estábamos abajo, o ambas cosas. No tenía sentido. La persona siguió golpeando con el mismo ritmo. Me di cuenta de que Kieran estaba a punto de decir algo, y no pude detenerlo a tiempo. Con voz fuerte y segura, preguntó quién era. Tuve ganas de noquearlo. Básicamente le había dicho a quienquiera que estuviera fuera que estábamos allí abajo. Mi sótano no tiene ventanas al exterior, así que era poco probable que supieran que estábamos allí. Pero ahora lo sabían. Después de una larga pausa, sin más golpes, una voz apagada respondió. Dijo: vengan a la puerta trasera. Con una voz aguda que sonaba genuinamente alegre, como si fuera un amigo tratando de unirse a nuestra pijamada. Definitivamente era la voz de un adolescente. Y no sonaba como alguien que fingía entusiasmo. Estaba bastante asustado, no voy a mentir. Mis amigos, sin embargo, parecían imperturbables, como si les pareciera emocionante que un chico cualquiera estuviera fuera de mi casa. Insistieron en que al menos fuera a ver. Y aunque no quería, me presionaron para hacerlo. Subimos las escaleras con cuidado, tratando de no hacer mucho ruido. Me acerqué lentamente a la puerta trasera, intentando ignorar los latidos de mi corazón. A través del estrecho cristal al lado, podía ver una figura sombría bajo la tenue luz. Me acerqué un poco más, y su rostro se hizo visible. Casi se me cayó la mandíbula al suelo cuando reconocí quién era. Era él. Era ese chico, Samuel Robinson III, que había firmado mi anuario. Mis amigos iban a abrir la puerta. Dios sabe por qué. Pero los detuve diciendo que sabía quién era. Les expliqué lo que había pasado, y eso cambió un poco su ánimo. Samuel seguía afuera mientras hablábamos y definitivamente podía vernos. Debió notar lo asustado que estaba, porque empezó a hacer señas hacia un lado de la casa como queriendo que me acercara a la ventana. Quizá te preguntes por qué ninguno de nosotros tomaba la situación más en serio. Honestamente creo que era porque no se trataba de un extraño mayor acosándonos, sino de un chico de nuestra propia escuela. Aún así, no iba a abrirle la puerta. En cambio, me acerqué a la ventana de la cocina y la abrí solo un poquito. Mis amigos me siguieron y se quedaron un poco apartados. Él se acercó a la ventana y le pregunté qué quería, diciéndole que lo reconocía de nuestro anuario. Dijo: ah, sí que recibiste mi mensaje. Y se presentó como Sam. Luego continuó diciendo que siempre me había observado desde lejos, que podríamos haber sido buenos amigos.
Asentí para no enojarlo. Pero había un 0% de probabilidad de que fuera su amigo bajo cualquier circunstancia. No quería presionarlo de inmediato, pero tenía que saber. Le pregunté cómo sabía dónde vivía. No respondió, y no supe qué decir. Antes de que pudiera calmar la situación, David lo llamó un acosador espeluznante, y le dijo que se fuera. La sonrisa de Sam desapareció. Inclinó la cabeza como si no entendiera lo que David acababa de decir. Luego, en un instante, su expresión se transformó en algo que solo puedo describir como odio. Pasó de ser pasivo y hasta amigable a agresivo y furioso. Empezó a gritarme cosas. Que odiaba a mis amigos, que todos deberíamos morir. Que mi ex me odiaba, y otras cosas que no tenía derecho a saber. Intentó abrir la ventana a la fuerza, pero la cerré de golpe y la trabuqué. Empezó a gruñir contra la ventana y a golpearla como un animal. Estaba a 2 segundos de romperla. Les juro que debimos hacer bastante ruido porque mis padres bajaron corriendo las escaleras preguntando por qué los habíamos despertado. Fue entonces cuando Sam salió corriendo. Les conté lo sucedido lo más rápido que pude, y mi padre salió disparado en ropa interior. Regresó unos minutos después diciendo que no tenía idea de dónde había ido el chico. No sé por qué, pero mis padres no llamaron a la policía. Solo nos dijeron que volviéramos a dormir, y que hablarían con la escuela al día siguiente dándole al chico el beneficio de la duda. A la mañana siguiente, contactaron a la escuela. Fue entonces cuando supimos la perturbadora verdad. Sam había sido expulsado unas semanas antes de que terminara el año, y no debería haber estado en la escuela el último día. Aparentemente los anuarios se imprimieron antes de su expulsión, lo que explicaba por qué su foto aún aparecía. Eso significaba que se había colado en la escuela, solo para escribirme ese mensaje, lo que me aterrorizó más allá de lo imaginable. A pesar de trabajar con la escuela para investigar, nadie pudo localizar a Sam. Era como si él y sus padres no existieran. Todo el asunto fue bastante serio, pero la escuela hizo lo posible por mantenerlo en secreto. Hasta el día de hoy, no tengo idea de cómo supo dónde vivía. Eso es lo que más me aterra. La teoría más aceptada es que era un chico con problemas mentales que por alguna razón se obsesionó conmigo y me acosó durante quién sabe cuánto tiempo. Mis padres estuvieron preocupados durante semanas. Es algo de lo que ya no hablamos porque es demasiado incómodo. Pero vivir en esa misma casa nunca ha vuelto a ser igual desde entonces. Mi amigo Guillermo está un poco desquiciado. Y cuando digo un poco quiero decir mucho. Es uno de esos tipos que anda presumiendo de lo loco y agresivo, que es como si eso fuera genial o algo así. Siempre está en peleas, no sabe mantenerse callado y pasa más tiempo en el gimnasio que en cualquier otro lugar, incluso en su casa. En realidad tengo 5 historias sobre él que podría contar, pero la más aterradora por lejos es esta que vas a escuchar. Además, me involucra directamente y me siento mucho más cómodo contando mi propia historia que la de alguien más. Esto pasó hace un par de semanas, que también fue por casualidad el último día del último año, mayo de 2019. La ceremonia de graduación sería unos días después, así que aunque habíamos terminado las clases, aún teníamos que quedarnos dando vueltas. Es tradición que todos los seniors se emborrachen el último día de clases, así que fue exactamente lo que hicimos. Hay una enorme torre de reloj en el centro del campus, donde todos los seniors se juntan para tomar. Y era ahí donde estábamos a las 10 de la noche. Estaba lleno, más de 1000 personas apretujadas en ese patio. Para mí, fue agridulce, pero creo que a todos les alivió haber terminado los exámenes finales, que son bastante duros en mi escuela. Hay varias otras tradiciones para seniors, pero trataré de ser breve. Éramos 6 yo CTRN, y obviamente, Guillermo. No creo que mis otros amigos quieran que sus nombres estén ahí, así que los llamo por sus iniciales. También debo mencionar rápidamente que vivíamos fuera del campus, lo que significaba que teníamos que atravesar la ciudad para llegar a casa. Hay bastantes personas sin hogar en esa ciudad, así que no es raro encontrarse con algunos a altas horas de la noche. Bueno, regresábamos de la torre del reloj cuando Guillermo hizo una de sus cosas. No fue realmente culpa suya, pero eso es otro tema. Mientras cruzábamos la calle, un indigente se acercó corriendo a nuestro grupo y empezó a alterarse.
Por lo general los indigentes por acá se mantienen a su rollo, porque están drogados, y no se fijan en nada, pero este quería claramente interactuar. Estaba parado en el paso peatonal gritando cosas como si fuera un troll puente defendiendo el otro lado de la calle. Nos reímos un poco, y caminamos en un amplio semicírculo, para no molestarlo. Todos menos Guillermo. Él comenzó a gritarle que se largara de la calle y dejara de molestar extraños. Al drogadicto no le gustó eso, y dio unos pasos agresivos hacia él. Fue cuando los demás intervinimos para evitar una pelea. Debimos intimidarlo porque paró de atacar y volvió a solo gritar. Saqué a Guillermo de la calle para calmarlo, pero me empujó. Antes que hiciéramos algo, él se lanzó corriendo hacia el drogadicto gritando como loco. El drogadicto salió huyendo y Guillermo se rió. Sé que es malo, pero la escena fue graciosa a pesar de lo loco. Fue como correr a toda velocidad contra una bandada de pájaros y verlos salir volando. Después de eso empezamos a ir a casa, pero en unos minutos nos dimos cuenta de que el drogadicto nos seguía. Cuando nos vio mirándolo, empezó a gritar que cometimos un grave error y que iba a llamar un Nietzsche o algo así. Lo comenzamos a molestar para asustarlo y que se fuera, pero creo que solo empeoramos su berrinche. Mía, no estoy orgulloso de todo lo que pasó esa noche, pero estábamos a punto de graduarnos de una universidad muy prestigiosa. Y habíamos estado celebrando toda la noche con alcohol, así que no estábamos en las mejores condiciones para evaluar bien la situación. A un par de cuadras de nuestra casa, nos dimos cuenta de que el tipo seguía atrás un poco más lejos. Les dije a los demás que no me sentía cómodo llevándolo hasta casa, y estuvieron de acuerdo. Naturalmente Guillermo salió corriendo hacia el indigente antes que decidiéramos. Corrió hacia él y otra vez huyó en dirección opuesta. Guillermo volvió trotando, y todos nosotros corrimos por la calle. Pensamos que era todo. Llegamos a nuestra casa bastante seguros de que no nos habían seguido. Ni hablaré de lo que hicimos luego en casa. Digamos que fue un nivel de degeneración que no voy a repetir pronto. No recuerdo la hora que era, estaba tambaleándome por la puerta para recoger mi pedido en DoorDash, cuando noté algo raro. La puerta lateral que da al patio trasero estaba bien abierta. Lo extraño es que siempre la aseguramos con un pequeño cordel, así que alguien la había desatado a propósito. Inmediatamente hice la conexión con aquel tipo de antes. Tuve suficiente sentido común para enlazar las piezas, pero aparentemente no lo suficiente para reaccionar bien. Lo inteligente habría sido alertar a mis amigos, pero yo, borracho, decidí investigar. Dejé mi pedido de DoorDash en el porche y recorrí la casa tratando de caminar derecho. Al doblar en el patio trasero, antes de ver nada, sentí una cuerda alrededor de mi cuello. Me revolví frenéticamente, pero fue inútil. Alguien me estrangulaba desde atrás y no podía hacer nada. Sentí los extremos deshilachados de la cuerda cortándome la piel mientras apretaba con toda su fuerza. Pensé sinceramente que iba a morir. Con todas mis fuerzas lancé mis piernas hacia atrás, y él perdió el equilibrio. Los dos caímos al suelo, y pude respirar de nuevo, pero él aún estaba encima de mí. En un ataque de furia, me arañó la cara, y sentí sangre correr. Lo eché, y se levantó corriendo fuera de mi vista. Para resumir, tuve que ir al hospital esa noche. Los cortes no fueron graves, pero tuve que recibir varias vacunas para protegerme contra posibles enfermedades que el tipo pudiera tener. La policía no fue de mucha ayuda, y como me mudaba una semana después, no pude hacer mucho. Lo peor es que tenía cortes visibles en todas mis fotos de graduación. Guillermo se sintió tan mal que terminó llevándome al hospital, pero nunca le guardé rencor. Solo espero que haya aprendido la lección de no provocar a gente que no tiene nada que perder. Cuando estaba en séptimo grado había un chico llamado Esteban en mi clase principal. Diciéndolo suavemente, era un poco extraño. Era de esos chicos que no socializaban con nadie incluso cuando otros intentaban incluirlo. No tenía todas las clases con él, pero por lo que recuerdo siempre se sentaba en el mismo lugar en cada aula, el rincón trasero opuesto a la puerta. Sin falta llegaba a la escuela con la misma ropa cada día, pantalones cargo, y una sudadera Burdeos enorme. Obviamente no hablaba mucho, pero cuando tenía que responder una pregunta o leer en voz alta, su voz era muy grave, y muchos otros chicos se burlaban de él por eso. No recuerdo que tuviera ningún amigo, lo cual tenía sentido.
Una vez mi amigo Julián lo encontró cortando lombrices en el recreo. Estoy bastante seguro de que eso le valió una detención. Hablando de recreo, Esteban pasaba todo el tiempo solo junto a la valla que daba al bosque. Nunca jugaba a nada, ni hacía algo remotamente típico de niños. Solo se quedaba allí parado al lado de la cerca, quién sabe haciendo qué. Algunos de mis amigos decían haberlo visto hablando con alguien al otro lado, pero yo nunca lo vi, así que no voy a inventar mentiras. Pienso en otras cosas sobre él que valga la pena mencionar, algunas manías y hábitos raros típicos de cualquier chico peculiar, pero nada relevante para la historia que voy a contar. Esto pasó el último día de clases. Yo iba a una escuela secundaria bastante grande con muchos alumnos por grado, así que había un montón de clases concurrentes con estudiantes del mismo año. Por eso existía una tradición de fin de cursos: los alumnos del mismo año se colaban en aulas al azar para molestar a los maestros. Creo que los maestros lo sabían y se hacían los desentendidos para divertirnos. Pero ese no es el punto. No recuerdo la hora exacta, pero sí que estaba en una de las pocas clases que compartía con Esteban. Todo era como durante el resto del día. La clase estaba llena de estudiantes mezclados que deberían estar en otro lado. Yo siempre fui muy estricto con las reglas, así me criaron, así que nunca participaba en esas travesuras. Mis amigos sí lo hacían, y a menudo me quedaba solo en clase mientras ellos iban juntos a otras aulas. Ese día fue igual, todos mis amigos se fueron, y el único chico que conocía, aunque fuera un poco, era por coincidencia Esteban. Ese día, él estaba más raro que nunca, lo recuerdo claramente. No sé exactamente qué aprendíamos, pero sí que Esteban movía el pie muy fuerte, algo que nunca hacía, y miraba alrededor como si buscara o vigilara a alguien. No creo que me estuviera observando, pero no podía estar seguro. Lo otro que recuerdo es que había muchos chicos en clase que no reconocía. Uno o dos. Nunca fue raro en esas mezclas, pero que fueran tantos era poco probable. En algún momento, la maestra, la señora Bello, nos dijo que armáramos grupos de 3 o 4 para hacer una hoja de reflexión de fin de año. Nada serio, la mayoría la usaba para charlar y distraerse. En un momento, la señora Bello fue a su escritorio, levantó el teléfono del aula y nos dio la espalda. Unos minutos después, llegó otro maestro, creo que de la clase del lado. Ambos se quedaron justo fuera de la puerta y comenzaron a susurrar. No fue una conversación larga, quizá medio minuto, pero algo me pareció raro, como si intentaran no llamar la atención. La señora Bello se veía incómoda. Esa es la mejor manera que puedo describirla. Cuando acabaron, regresaron y fueron directo hacia unos pocos alumnos, se agacharon junto a sus escritorios y les hablaron muy bajito, claramente, sin querer que los demás escucharan. Al minuto, esos mismos chicos se levantaron y siguieron a los maestros al pasillo. Nadie reaccionó, sentí que yo era el único que notaba lo que sucedía. La señora Bello volvió sola a los minutos, sin decir nada de los alumnos que salieron. Solo se sentó a su escritorio y empezó a revolver sus papeles como si nada. Pero justo después sonó la alarma de incendios. Ella no pareció sorprendida, nos indicó que nos alineáramos y saliéramos. Nos unimos al resto de la escuela en el campo detrás del edificio. Como siempre, todos estaban agrupados por clase principal, así que terminé de pie con caras conocidas de nuevo. Por rutina miré hacia el edificio, y juro que vi algo moverse en una ventana del segundo piso. Fue rápido, tal vez solo fuera un reflejo o una sombra, pero algo no cuadraba. El colegio debía estar completamente vacío. No dijimos nada ni volvimos al edificio. Antes de que la alarma se apagara, se empezaron a oír sirenas, luego varios patrulleros. Llegaron al estacionamiento, no uno o dos, sino en fila. No perdieron tiempo, los policías bajaron y entraron directo al edificio. Nadie explicó nada a los maestros, solo nos dijeron que estuviéramos tranquilos y esperáramos. Después de un rato alguien nos avisó que la escuela cerraba temprano y que había que llamar a los padres, nada de autobuses. Nunca nos dijeron qué pasó en realidad. Mis padres me contaron lo que supieron, o al menos lo que la escuela les dijo, que un grupo de chicos, que ni siquiera eran del colegio, lograron colarse. El rumor era que planeaban prender fuego al lugar. Al parecer, la señora Bello encontró cosas muy alarmantes en la mochila de uno, y la escuela hizo el simulacro para sacar a todos. Los detalles siguen siendo borrosos,
así que espero estar contando bien todo. Lo que me marcó fue lo que mi madre dijo al final, que esos chicos fueron guiados por Esteban durante el recreo, por la cerca lateral. Todo fue tan extraño, que todavía es difícil de digerir. Nunca volví a ver a Esteban.